Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí nuevamente, puntuales. Otra vez para recordar nada más las medidas de seguridad, ¿verdad? Las salidas de emergencia están en la parte trasera. Al lado derecho de ustedes están los baños, los teléfonos en silencio. Si hay alguna llamada de emergencia, pues salir del auditorio. Y recordarles nuevamente, si hacen preguntas, presentarse. Creo que todavía no hemos tenido chance de que interactuemos bien todos y conocernos, entonces nada más decir nombre, organización y país de procedencia. Ahorita vamos a hacer un pequeño resumen. Esmeralda nos va a hacer un resumen de lo que estuvimos viendo ayer y luego a eso pues daremos inicio. Agradecer nuevamente a Tony, a Sandra y a Gordon por estar aquí y compartir la experiencia con nosotros, y ojalá de aquí salgan otros cursos para el resto de los países que nos acompañan, ¿verdad? Y puedan encaminarse más en este tema. Esme. Bueno, buenos días nuevamente. Esther dice que les voy a hacer un resumen, pero en realidad lo que les voy a hacer es un quiz. No, mentiras. Para ponernos divertidos. No, en realidad, como bien lo decía ella, muchas gracias por estar nuevamente acá, fresquitos ya para empezar otra vez a aprender de lo que todos los charlistas de hoy tienen para compartirnos. Y en efecto, pues yo quería como hacer eso, resaltar como los aspectos que Sandra, Tony y Gordon comentaron ayer, ¿verdad? Empezando, nosotros casi siempre hemos llamado a esto como una receta, la mejor receta para lograr pues lo que buscamos, ¿verdad? Vías amigables con la vida silvestre. Y como receta uno no se puede brincar etapas, ¿verdad? No puede empezar pues no sé, cocinando sin todos los ingredientes. Entonces Sandra nos hablaba muy bien ayer de la importancia de evaluar los impactos, ¿verdad? Ella decía que existen impactos a diferentes escalas, empezando por el atropello, que es como lo que vemos. Sin embargo, a lo largo del día se ha tratado de que nosotros empecemos a ver muchísimo más allá y nos empecemos a concentrar un poco en la pérdida de hábitat y también en los diferentes tipos de contaminación que una carretera puede generar. Así como el impacto también según las especies, ¿verdad? No podríamos llegar y decir, bueno, en esta carretera están muriendo tales especies, si no estamos contemplando por qué. Ella hablaba de que existen especies rápidas, especies lentas, ¿verdad? Y que esto, entender la ecología y la historia natural de las especies, pues nos facilita a entender el problema y también a mitigar. Entonces, en el tema de mitigación nos hablaba de ciertas estructuras, ¿verdad? Nosotros acá en Costa Rica ya estamos bastante acostumbrados a los temas de estructuras, tanto para que han sido construidas para vía silvestre y otras pues que las estamos adecuando, como son el caso de las alcantarillas. La señalización también, hacían énfasis en que es sumamente importante, si bien es cierto la señalización de cualquier tipo tiene un impacto muy a corto plazo, sin embargo si viene acompañada de otro tipo de medidas pues suele ser muy efectiva y además de la educación ambiental. Entonces es sumamente importante y recalco de los temas de Sandra que es sumamente importante la planificación de las medidas que se vayan a incorporar en cualquier proyecto basándonos en estos. ¿Qué tipo de impactos está causando la carretera? ¿A qué especies está impactando? Y también hacer utilización de los estudios de comportamiento de las especies, ¿verdad? Que es sumamente importante recalcar. También, por otro lado, Tony nos hablaba de los proyectos a largo plazo, tomar en cuenta ciertos aspectos a la hora de que vamos a implementar estas medidas, por ejemplo, la arquitectura de los paisajes. Él mencionaba lo complejo que se vuelven y también en diferentes tipos de
pues de América, ¿verdad? Que es donde estamos concentrados. Incluso aquí en Costa Rica, los que estamos acostumbrados a trabajar, tenemos una serie de micropaisajes o microclimas, y esto es súper común en países tropicales, y también había que tomar en cuenta aspectos sociales como lo son nuestros países que están en vías de desarrollo, que hay un crecimiento poblacional y que también existen políticas que nos exigen, ¿verdad?, estar creciendo en el tema de infraestructura y sobre todo la infraestructura vial. Tony también mencionaba la importancia que es las áreas protegidas. Casi todos nuestros países están divididos en áreas silvestres, parques nacionales, áreas protegidas y los corredores biológicos, ¿verdad?, que se han convertido como en una herramienta importante para la conservación, ya que cumple esta función de conectar bosques o áreas protegidas. Y bueno, también nos hizo como un review o un resumen de todo lo que ha sido la ecología de carreteras en Estados Unidos, empezando con Stoner, ¿verdad? Los que han leído bastante sobre ecología saben que este es como uno de los autores como más referentes, porque desde 1925 empezó a contabilizar fauna atropellada en Estados Unidos, y bueno, ya después todo el desarrollo que se ha venido dando. Tony también hacía énfasis en el tamaño de las especies, ¿verdad? Es importante, no podemos dejar de lado para quién estamos construyendo. Entonces él hizo esta separación, ¿se acuerdan? Las medidas primarias, secundarias y terciarias. Y otro aspecto importante es la ubicación de estas y planificación, además de poder monitorear en el tiempo todas estas medidas. Algo importante que yo creo que vamos a ir resaltando es que nuestros estudios, aparte de identificar en dónde están muriendo los animales, tienen que ir muchísimo más allá. Tenemos que tratar de entender todas estas variables, y por eso Tony hablaba de la hamburguesa, ¿verdad? Cuando vamos a hacer análisis de nuestros datos, pues tratar de usar una serie de variables y además una serie de fuentes de información y no quedarnos con las estándares. También nosotros como científicos tenemos que ir avanzando en el tema y bueno, ya no concentrándonos solo en ir a reportar animales atropellados. Entonces, planificación pensada a largo plazo, ¿verdad? Era como uno de los puntos más importantes de Tony. Y luego pues vino Gordon a hablarnos un poco del tema de ingeniería, la ingeniería aguada, como la llamaba él ayer, concentrándose en cuerpos de agua y la importancia de las estructuras en las carreteras. Este siempre ha sido como uno de los vacíos que hemos tenido en este tema, de ver cómo unificamos. No podemos los biólogos saber de ingeniería ni los ingenieros entender aspectos de biología, pero sí podemos trabajar juntos y entender que es importante todas las estructuras que conforman una carretera. Y él hacía ayer como énfasis en aspectos que a mí me parecen muy, muy importantes, igual saliéndonos de la calle, ¿verdad? O sea, viendo el ecosistema como tal, qué tan importantes son los espaldones, ¿verdad? Y los derrumbes, y además que las aguas pasen libremente por las calles, porque nuestras carreteras, como también lo comentaba Sandra, están muy contaminadas. Hay combustión de gases y un montón de sólidos que dejan, y eventualmente con estas escorrentías o con este paso del agua, todo se va para los cuerpos de agua. Entonces tenemos como que salirnos del atropello como punto focal y empezar a ver o a pensar en nuestro ecosistema como tal. Entonces por eso me parece muy importante el aporte de Gordon. Además nos habló de todas estas estructuras de los puentes y las alcantarillas, que eso es como que nos tienen un poco más que ver con nosotros en el tema de mitigar, ¿verdad? Porque muchos de estos puentes y muchas de estas alcantarillas pueden eventualmente convertirse en pasos de fauna, y si solamente se acondicionan o se hacen bien, estamos
rescatando dos aspectos. Uno, la conexión y salvaguardar a la fauna de atropellos, y dos, también pensando en temas económicos, pues las estructuras, si se construyen bien desde el principio, suelen ser más duraderas y efectivas en el tiempo. Entonces debemos empezar a entender más allá de, como les he venido, entender que no es un tema de minimizar el atropello, debemos empezar a meternos hacia el bosque y empezar a restaurar los ecosistemas afectados de una manera integral, ¿verdad? En la que podamos juntar todas las ramas de ciencia que tengan que ver en nuestras carreteras. Entonces, con esto dicho, vamos a proceder al quiz. Vamos a proceder con las charlas de hoy. La primera charla que vamos a tener nos la va a dar Esther Pomarieda García. Ella es bióloga, tiene una maestría en conservación y manejo de vida silvestre y lleva aproximadamente 9 años como regente del Centro Rescate Las Pumas, que es una organización encargada de la rehabilitación de fauna silvestre. En el año 2008 ella inició su interés por el impacto de infraestructuras colaborando con Joel Sáenz, ¿verdad? Profesor académico del ICOMBIS, en los primeros monitoreos que se realizaron en Ruta 1 en el sector del Parque Nacional Santa Rosa. Desde el 2012, junto con otras colegas, han promovido la gestión del tema mediante formación de una comisión y posteriormente el grupo Vías Amigables con la Vida Silvestre. En conjunto, también con otras autoras, se elaboró la guía ambiental Vías Amigables con la Vida Silvestre, que es un poco lo que nos va a estar comentando, y ha sido investigadora y asesora de estudiantes realizando trabajos relacionados al tema de ecología de caminos acá en Costa Rica. Ha tenido la oportunidad de participar en diversos talleres, simposios y congresos internacionales, como es el ICOET, el grupo temático de infraestructura de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación relacionados al tema de ecología de caminos, y fue colaboradora con Pantera en 2015 en el proyecto de Caminos y Ríos y Caminos Amigables con la Vida Silvestre. Entonces, sin más. Bueno, como les comentó Esmeralda, yo les voy a presentar en sí el contenido de lo que tiene la guía. Este trabajo pues fue hecho dentro del marco de cuando formamos la Comisión Vías y Vida Silvestre en el país. Esa comisión tenía 3 comités y bueno, Daniela, Esmeralda, mi persona, Jocelyn Ríos y Rosemary Aguilar y Cristina fueron parte de ese comité, y durante pues bastante trabajo logramos formar que fue nuestro bebé en el 2014, y es lo que les voy a hablar. Mejor uso la guía, pues consideramos que no era propio, ¿verdad?, ni suficiente que solo biólogas la formularan, ¿verdad? No solo la parte biológica era importante, sabíamos que existían otros actores que iban a aportar bastante a la guía. Entonces, bueno, primero realizamos un taller de consulta con diferentes instituciones, la parte financiera, ahí nos acompañó un funcionario del BID, también involucramos al MOB, a CETENA, que es la Secretaría Técnica Ambiental. Listo. Y ahí fue como la primera etapa donde fue la lluvia de ideas de por qué era que se necesitaba este documento, ¿verdad? En el país no existía algo que nos dijera que teníamos que hacer carreteras amigables o cumplir con disminuir la afectación que se estaba dando en la vida silvestre. Algo importante, en el país se tenían registros o estudios cortos desde el 96, sin embargo, era un tema que no estaba sobre la mesa, ¿verdad? Estaban las investigaciones, pero no estaban sobre la mesa. Entonces, yo escribí un artículo popular
que llamó mucha la atención, como llamando en que el atropello, que era lo que más veíamos, era una amenaza real a la vida silvestre y había que sumarlo dentro de la temática de la cacería, de la deforestación, que era lo que siempre se estaba educando, y ahí fue cuando nos dimos cuenta pues que habían otros investigadores también trabajando en el tema. Entonces ahí fue cuando formamos la comisión. Entonces bueno, la guía duramos 2 años en realizarla, después de ese taller donde tuvimos la lluvia de ideas y tener las necesidades de lo que se ocupaba. Después la guía se envió a varios revisores, cerca de 23 personas revisaron ese documento, tanto de la parte pública, ¿verdad? Expertos en ecología internacionales, Joel participó, fue una etapa muy fuerte. Posterior a ello, pues tuvimos que integrar todas las recomendaciones y finalmente pues oficializamos la guía por parte del Ministerio de Ambiente. Ellos tienen un consejo representado por las diferentes áreas de conservación. Entonces bueno, ahí se llevó, también estaba la viceministra, en aquel entonces estaba Ana Lorena Guevara y posterior pasó a doña Patricia. Entonces bueno, fue un proceso bastante largo que bueno, obtuvimos. Esos eran los que conformamos el comité científico y tuvimos también la suerte, no pretendo que lean las más chiquititas, solo esa, de ahí, que bueno, uno de los revisores fue Tony y él nos hizo el favor de pues escribir este prefacio y comentar eso, principalmente que era un documento que llegaba a tiempo, ¿verdad? Ya que a nivel de América Latina no existía eso, era como un vacío, y la guía a partir de ese momento fue divulgada a nivel internacional y nacional, y muchas personas pues la han usado como una base para poder hacer los proyectos que actualmente existen. Eso es parte del documento oficial, ¿verdad? Que se presentó ante la parte de ambiente. Tal vez ahí el MOP iba recién como contagiándose de nosotros, los íbamos enamorando un poco y bueno, ahora la utilizan también. Y esta guía nació por eso, ¿verdad? Costa Rica es un país verde, internacionalmente es vendido por eso. Tratamos de hacer lo mejor de conservación aquí, tenemos parques nacionales, áreas protegidas, tenemos muchos corredores biológicos. Sin embargo, es el país que a nivel de Centroamérica tiene la red vial más extensa, la más densa, ¿verdad? Por kilómetro cuadrado, y obviamente podemos llegar a cualquier rincón del país, excepto la zona de Talamanca, ¿verdad? Pero podemos ver que a cualquier lugar que ustedes quieran ir pueden accesar. Obviamente hay caminos buenos, hay caminos malos, pero eso pues estaba generando un impacto sobre la fauna. Esto lo voy a pasar muy rápido, simplemente pues siempre nos gusta compartir esas ilustraciones que es parte de la esencia de la guía. Hablamos que hay 3 impactos, ¿verdad? A nivel de personas, de los usuarios de las carreteras, tanto peatones como conductores, de la vida silvestre y también de las fuentes de agua o los recursos naturales que están ahí al lado. Y ya estos son los impactos que hemos venido hablando, la parte de fragmentación, ¿verdad? De cuando queremos trazar una carretera, a veces hay un área pristina y implementamos y ahí comienza a degradarse o a cambiar el hábitat, generando impactos sobre las poblaciones que a veces quedan aisladas. La afectación directa que todos vemos como atropello, pero la indirecta que no estamos viendo, que ayer pues se comentó con el tema de comportamiento de las especies, ¿verdad? Que hay poblaciones también que evitan la carretera. Lo de la dispersión de especies, que lo tocó también Gordon, tal vez en la parte de flora, pero en tema de fauna pues también es bastante fuerte. Y otros impactos como pues la contaminación del aire, el suelo, el recurso hídrico, que tal vez no se ve como el atropello, pero lentamente van degradando los hábitats que están alrededor. No sé si lo comentaron ayer, el tema de la contaminación sónica. Aquí a nivel país se hizo un estudio en el Braulio Carrillo, que es la carretera que cruza hacia Limón, y ahí se pudo determinar que hay una afectación del sonido sobre las poblaciones de las aves, ¿verdad? Y también los cambios microclimáticos, que a veces, por ejemplo, yo que vivo en Guanacaste, en Cañas, la carretera cuando tenía 2 carriles tenía microcorredores y era bastante fresco cuando uno pasaba por ahí, y ahora tengo los 4 carriles de puro cemento y es un calor cuando uno transita en esa calle,
pero bueno, son los cambios que se dan. La guía está estructurada en esta parte, la justificación técnica, por qué la hicimos, qué había legalmente en el país, luego los lineamientos técnicos, es cómo desarrollar la implementación de la guía y los elementos ambientales que son considerados para esa implementación. Entonces, aquí principalmente era eso, justificar de que a nivel país no existía una herramienta que nos llevara no solo a los biólogos, sino a los constructores, ¿verdad?, a las empresas, a los ejecutores, a los que querían trazar una nueva ruta o rehabilitar las rutas que existían, de esta herramienta para poder construir pues vías amigables. El marco jurídico que teníamos a nivel nacional, pues sí tenemos una ley de vida silvestre, tenemos la Secretaría Técnica Ambiental que a todo proyecto o obra pues hay que determinar si tienen impactos altos, bajos o medios, entonces dependiendo de eso se generan medidas de compensación o de mitigación. Y sí encontramos que había un decreto que hablaba propiamente del impacto sobre fauna, pero a nivel cantonal, ¿verdad? Ese era como el único que nos amarraba, que a pesar de ello encontramos un vacío bastante grande. Entonces los lineamientos en esas herramientas de qué es lo que debe hacerse. Entonces rápidamente nosotros determinamos que primero, si se va a hacer una carretera, pues hay que identificar si hay áreas ambientalmente frágiles, ¿verdad? Ahora más adelante vamos a ver cuáles son esas áreas. Posterior a ello, si hay vida silvestre vulnerable al impacto vial, puede ser que hay ciertas especies que no sea el impacto muy fuerte. Entonces, si el proyecto tiene esas dos, había que desarrollar el manual o implementar esta guía. Al implementar la guía se identifican esos cruces de fauna para posteriormente poder proponer esas medidas de mitigación o de prevención en la carretera para disminuir el impacto que generaría el proyecto. Y consideramos muy importante hablar de estos tres aspectos, aunque no están totalmente desarrollados, pero uno es el rescate de la fauna durante la implementación del proyecto, ya que a veces el rescate se hace nada más ahuyentando los bichillos, ¿verdad?, si es que logran escapar. Y en aquel entonces pues sí era un vacío. Yo viví la construcción de la carretera Cañas-Liberia y a pesar de que todo está en papel, en el campo no estaba ocurriendo eso. La educación ambiental previo a la construcción del proyecto, durante y post es muy importante. Yo creo que ya actualmente pues eso se ha contemplado mucho más, pero uno vivía que llegaba, o la misma Esmeralda cuando hizo su tesis en la zona, y la gente, a pesar de que ya el proyecto estaba en construcción, la gente no tenía idea de lo que estaba pasando. Entonces ese proceso es sumamente importante y como hablábamos ayer también, para asegurar que los pasos o las herramientas, las medidas que se iban a construir tuvieran efecto. Ahí hay un caso en donde el paso está obstruido por el propietario porque el señor pues todo es cerrado y no, pero igual no se tuvo una previa educación del proceso. Entonces, bueno, eso nosotros lo incluimos, pero no está completamente desarrollado como la otra parte que es la más importante, tal vez como la base. Cuando comenzamos a desarrollar la guía, unos decían que había que hacer una nueva ley, que había que hacer un decreto. Nosotros vimos la opción que lo mejor era adaptarse a lo que ya la SETENA estaba exigiendo, ¿verdad?, a todas las empresas o proyectos que estuvieran. Entonces lo que hicimos fue como adaptar durante la fase del SETENA, ¿verdad?, en donde ellos pues solicitan el proyecto, la viabilidad de ejecución, los estudios de impacto ambiental. Entonces ahí fue como fuimos pues poniendo cada una de las fases, que es lo que les voy a comentar ahorita, la parte de identificar las áreas ambientalmente frágiles, luego hacer la ejecución del estudio para posteriormente incluir las medidas ambientales previo a la construcción, que es lo que aprendimos tal vez en Cañas-Liberia, que los diseños no estaban metidos cuando ya ellos comenzaron a ejecutar la carretera, ¿verdad? Y ahí fue un corre-corre, pero bueno, ahí están y mañana van a conocerlos. ¿Quién debe hacerlo?
aquí encontramos varios ejecutores y también fue un proceso muy interesante para nosotros de aprender a quién le correspondía qué, ¿verdad? La vida silvestre, pues son nuestro, por así decirlo, nuestro grupo meta, ¿verdad? De protegerla, de conservarla. Tenemos también otros actores involucrados en esa parte que son las comunidades aledañas a la carretera, los conductores y los peatones que somos los usuarios de esa vía. Luego, ¿quién decía qué proyectos iba a hacer o si había que rehabilitar o construir una calle nueva? Entonces, bueno, ahí le corresponde a nivel nacional la red vial al MOP y CONAVI, ¿verdad? Y a nivel cantonal las rutas, no digo menos importantes, pero las municipalidades. ¿Quién desarrolla o quién es la empresa constructora, verdad? Que el MOP le dice, yo quiero que la carretera sea de esta forma, que tenga 4 carriles, que tenga tantos puentes, que tienen que tener los lados, los retornos, etcétera. Entonces, bueno, ahí tenemos diferentes empresas a nivel país. Hay un área que está, pues, una empresa que son primos de primos de primos, que son españoles. Tenemos ahora en Ruta 32 que van a ser chinos, entonces, bueno, hay diferentes empresas. En Cañas Liberia tuvimos casi, yo creo que eran 10 empresas diferentes que construyeron una ruta de 50 kilómetros con diferentes elementos, pero bueno, esos son quienes desarrollan y les construyen lo que el MOP o el ejecutor está pidiendo. Los investigadores, nosotros, ¿verdad? Que es muy importante que estemos en esa etapa, y quienes fiscalizan que la construcción se dé como uno pues está recomendando y como el MOP también está diciendo. Entonces ahí tenemos los entes financiadores, que en este caso, por ejemplo, el BID es bastante exigente, tiene una normativa verde, la CETENA que tiene que también supervisar, porque ellos dan la viabilidad del proyecto si tiene un alto o un bajo impacto, y ver que las medidas que el ejecutor está enviando pues sean buenos. Y también el ANAME, la ANAME, por ejemplo en Cañas Liberia, yo me acuerdo que ellos estuvieron muy pendientes también de los materiales que se usaban para que fueran resistentes, de algunos de los diseños. Entonces ahí tenemos quien está vigilando, por así decirlo. Es muy importante identificar que tenemos pues 3 etapas: la parte de planeación, de construir una vía, de sentarse en el escritorio y decir, bueno, yo quiero hacer una carretera de este punto a otro punto, o quiero mejorar. Y aquí la guía principalmente pues se aplica en lo que es una construcción nueva, que pocas veces ocurre ahorita en el país, o lo que es el mejoramiento y la rehabilitación. El mejoramiento a la hora de pasar, por ejemplo, lo que hablábamos ayer de lastre a asfalto, o la rehabilitación de ampliar de 2 a 4 carriles, que también lo estamos viviendo porque Costa Rica se está desarrollando con este proyecto Mesoamérica y estamos siendo parte de todo, una mejora a nivel de la región. El mantenimiento pues es poco lo que la guía aplica. Esto se los puse, está en la guía, un poco para ver el efecto que tiene, ¿verdad? Cuando hablamos de una trocha o de un camino de lastre a una carretera de 2 carriles, o ya cuando es de 4 carriles, cómo es el efecto que tienen sobre los animales, ¿verdad? Que generalmente, obviamente, la que tiene 4 carriles con una barrera en el medio, como es la de Cañas Liberia, tiene un mayor impacto sobre la fauna, porque no es solo una superficie, sino que además tenemos una barrera que limita que los animales se movilicen mucho, y por eso es necesario aplicar pasos de fauna. Con respecto a las áreas ambientalmente frágiles, nosotros hicimos una revisión de lo que existía en la ley. Entonces tenemos dentro de la ley de biodiversidad diferentes categorías, están los parques nacionales, ¿verdad? Reservas forestales, zonas protectoras. También tenemos identificación de lo que no está dentro de esas leyes o dentro de la ley forestal, por ejemplo. Existen vacíos de conservación, tenemos los corredores biológicos que yo les comenté, que a pesar de que no está dentro de una ley, hay un programa dentro del Sistema Nacional de Áreas, y ese mapa es el mapa de los corredores de aquí, que es bastante fuerte. Cada corredor tiene un consejo y tratan de enfocar el manejo del corredor pues de una manera más sostenible. Los territorios indígenas tampoco están dentro de una ley, pero consideramos que son áreas importantes y que son frágiles, y hay que considerar a la hora de desarrollar una carretera. Este es algo que nosotros consideramos también importante, porque
a pesar de que, si bien decimos, bueno, hay especies atropelladas que son más vulnerables, como las que están enlistadas en la UICN o en CITES o en la propia ley de nuestro país, hay otras especies que no están dentro de esa categoría, que tal vez son o son más importantes a nivel ecológico, o si mueren en gran abundancia, pues también. Entonces nosotros hicimos una lista, que esa lista fue pasada también al Sistema Nacional de Áreas de Conservación para ser contemplado en el nuevo reglamento que salió hace 2 meses. Y aquí un ejemplo de ellos, por ejemplo, también es la especie endémica, como el mono tití, en Manuel Antonio. Ahí tenemos casos de atropellos y bueno, se han hecho esfuerzos por mitigar el impacto. El caso de las especies migratorias, ¿verdad? Como ayer se veían en las fotos los cangrejos o mariposas, aquí pues es un tema mucho más difícil, que la gente entienda la importancia de estas especies. Tortugas marinas, ustedes dicen, ¿cómo ocurre un atropello de una tortuga marina, verdad? Pero en el caso de Costa Rica tenemos Ostional, es un refugio, y la calle para comunicarse a la comunidad está a 50 metros de la playa, y hay mucha influencia de que cuando las tortugas nacen, migran hacia el otro lado y se ha visto el atropello ahí en esa parte de la calle. Entonces, obviamente ahí el manejo es con la luz para evitar que las tortugas vayan hacia el otro lado. Entonces, bueno, hicimos esta lista que también la idea es que si se encuentra alguna de estas especies, pues obviamente hay que poner más atención al impacto del proyecto. Aquí nosotros hicimos una revisión muy amplia de diferentes métodos que se utilizaban tanto a nivel nacional como internacional, entonces tratamos de unificar y de proponer esta metodología integrando diferentes formas, ¿verdad? La primera, en cuanto a tiempo, y yo sé que esto es muy difícil a la hora de que se hacen las contrataciones para estos estudios, para determinar los sitios de cruces, es que el mínimo sea 6 meses para poder involucrar 3 meses en época seca y 3 meses en época lluviosa. Aquí a veces los estudios se hacen en 2 meses y medio, nada más, o 3 meses, o 1 mes, o 1 día. O sea, no digo que los proyectos de ahora se están haciendo, pero antes para tomar decisiones a veces pues se tomaba así. Entonces nosotros lo que recomendamos es un mínimo de 6 meses por lo menos para abarcar. Y a la hora de tomar los datos, principalmente en los recorridos, pues que sea la misma persona. Si uno cambia de investigador, ¿verdad?, que está observando, el ojo no es el mismo y eso puede también tener alteraciones a la hora de registrar los animales o los avistamientos. Entonces, bueno, en cuanto a la observación directa, obviamente creo que todos hemos hecho este monitoreo, ¿verdad?, de ir por la calle a ver qué animales se encuentran, animales vivos, animales muertos, rastros, generalmente pues es ir en el carro a una velocidad lenta o ir en bicicleta dependiendo del tramo. No, Esmeralda no iba a hacer 50 kilómetros en bici todos los días, pero bueno, ahí uno va adaptando según lo que se necesite, ¿verdad? Luego la parte de las comunidades es sumamente importante, aplicar entrevistas, es gente que lleva años viviendo en la zona, entonces tiene mucho más conocimiento de por dónde es que pasa el mono, por dónde es que vieron el tigre. Aquí obviamente el impacto o que ellos perciben más es de animales domésticos porque sus animales los tienen al lado y a cada rato se los están atropellando, pero es un conocimiento local sumamente importante. La parte de conectividad estructural, que era también un poco lo que hablaba Tony ayer, ¿verdad? Nosotros, aquí se propone, Pantera ha hecho estos análisis en la parte de los estudios que nosotros vemos, ¿verdad? Y es analizar esos puntos de conectividad que a veces, pues en su mayoría están asociados a fuentes de agua, hay veces que no están asociados a ello y es importante pues verlo, como el caso de esto, que es la Ruta 4. Ese es el tramo nuevo que hicieron, de Vuelta a Cooper Chilamate, pero ahí podemos ver, ¿verdad?, el punto de conexión. Creo que podemos bajar la luz un poco. Un poquito. Luego, las cámaras trampas, si bien es un equipo que nos facilita bastante información, a veces no es fácil tenerlas, ¿verdad? Poco a poco en el país hemos ido obteniendo. Yo sé que Progas ha hecho un esfuerzo por tener ese equipo y que el propio MOP haga esos monitoreos, pero bueno, si uno pudiera tenerlo para tener esa
esa visión de los animales que tal vez se están acercando y no están cruzando y se están devolviendo, o verificar y respaldar de que si bien el mapache está apareciendo ahí y resultó que la semana siguiente apareció atropellado, ¿verdad? Entonces son una herramienta complementaria. Y generalmente tratamos de colocarlas pues cerca de la calle, a un par de metros, obviamente evitando la exposición para que no se las roben, que es un tema también bastante delicado. Hay otras fuentes de información como registros históricos que hayan en otras publicaciones, el tema de las variables de la carretera. Con Joel yo creo que es el primero que ha iniciado ese tema de analizar la topografía de la carretera, la forma, si es una carretera escalonada, si es plana a ambos lados, si el animal fue encontrado en curva, porque eso nos ayuda a entender un poco por qué están ocurriendo esos atropellos. Entonces, bueno, uno hace la hamburguesa que dijo Tony para poder determinar esos puntos calientes. Y con base en esos puntos calientes o esos cruzos de fauna identificados, pues uno propone las medidas, ¿verdad? Dependiendo también de las especies, a veces hemos encontrado que los análisis agrupan grupos taxonómicos y es difícil, pues uno no va a mezclar la parte de mamíferos terrestres con aves o, no sé, reptiles con aves. Entonces siempre hay que tratar de ser lo más riguroso en esos análisis para poder proponer las mejores medidas. Entonces rápidamente la guía también expone cuáles son las medidas de prevención. En este caso yo siempre apunto y sé que a nivel país eso es complicado porque es un tema a nivel de seguridad vial, pero sabemos que la remoción, ¿verdad?, la limpia de la ronda puede facilitar o disminuir ese atropello, tanto para que uno tenga mejor visión y el animal también. Luego el tema de poner las vallas, la rotulación, los reductores. Nosotros recomendamos poner, si se va a poner rotulación, que ya ayer pues hablábamos de eso, pues que sea con un reductor para hacer, no sabemos que en pista no se pueden poner las pelotillas o los muertos, pero sí vibradores que llamen como la atención y entonces refuerce eso. La parte de mitigación, ya vimos ayer los diferentes pasos de fauna, ¿verdad? Aquí en el país no hay ningún ecoducto. Hace un par de meses hubo un intento de discusión con una organización que quería hacer una campaña y se estuvo analizando cuál era el mejor sitio. Sin embargo, pues a veces uno tiene que decidir que no hay un mejor sitio para hacer una inversión tan alta y bueno, entonces no se va a hacer. Pero sí enfocarse tal vez en esos pasos inferiores, la adecuación de las alcantarillas, ¿verdad? Los pasos mixtos que hablamos de esas alcantarillas. Y estas últimas dos es tal vez más difícil de implementar, pero creemos necesarios. Estos son basados en las medidas que el CETENA tiene establecido dentro de los proyectos, o sea, no son medidas nuevas en las categorías, entonces fue mucho más fácil hacer la implementación. Uno es la compensación, que en el caso de Cañas Liberia, creo que podría llamar así la parte de que se fueron a sembrar árboles a un área de conservación que es el Parque Nacional Santa Rosa. Es como por los árboles que se habían cortado en la zona, se fueron a plantar a otro lado. Y la parte de restauración y recuperación, que hay que ver cómo uno logra amarrar eso, es con los finqueros, de ver si hay alguna forma de pago, un PSA, para que ellos refuercen esos sitios donde están ubicados los pasos de fauna. Lo que hablábamos del monitoreo previo es importante, durante es sumamente importante también, y post construcción. Nosotras queremos hacer pues una investigación para ver también el efecto post, tenemos pues casi que toda la etapa, pero es muy importante porque a veces pues se construyen, se dicen sí aquí y resulta que no tienen efectividad, que invirtieron un montón de plata y al final de esos 10 pasos que están en Cañas Liberia, tal vez solo 8 o 7 están siendo usados. Entonces para poder, pues es parte del proceso de aprendizaje y mejorar en un futuro. El protocolo de rescate que les comentaba, ¿verdad? Este protocolo se comenzó a trabajar con los encargados de vida silvestre del SINAC. Yo sé que ya el MOP tiene un protocolo que hemos revisado y lo han
mejorado. Entonces en realidad aquí es cumplir ese protocolo en campo, no que me diga el muchacho que está cortando que él nunca supo ese protocolo. ¿Y qué hace cuando tiene que cortar el árbol y se encuentra el puercoespín? Ah, no, que se ahuyente con el sonido, o llamar a nosotros que estamos a 100 metros para que vengamos a sacar todos los puercoespines. Entonces eso es un poco de, en realidad, capacitar a los encargados de aplicar ese protocolo para que se cumpla. La guía ha sido pues divulgada en diferentes lugares, tanto a nivel internacional como nacional. Nos han invitado, hicimos un lanzamiento oficial del documento, se invitaron a todos los actores involucrados en el proceso. Entonces, bueno, hemos estado en Estados Unidos, participamos en ICOET, en México, el año pasado fuimos a Brasil, Daniela también compartió la experiencia en el curso con Sandra. Este principio de año fuimos a compartirlo a Colombia, también en el curso que desarrolló Sandra allá. Dentro de 2 semanas yo voy para Perú. Ellos solicitaron, pues porque en la parte de Madre de Dios están desarrollando muchas carreteras, entonces ahí también vamos a compartirlo, y a nivel país pues hemos también hecho diferentes charlas. Nos hemos dado cuenta, porque sabemos que pues un manual no es estático y no es para siempre, y que hay que ir adaptándolo, hay que ir mejorándolo. Hemos encontrado vacíos, actores que pues lo están usando, dicen, pero es que faltó esto, que tal vez uno en ese momento no se dio cuenta. Entonces queremos mejorarlo. Vemos un vacío, por ejemplo, actualmente en zonas donde sabemos que hay mucho problema de atropello de especies importantes y que son rutas que no están dentro del plan del MOP para ser intervenidas. Entonces, ¿cómo actuar en esas rutas? ¿Cómo poder intervenir y negociar con ellos? Siempre nos dicen, bueno, si consiguen la plata lo podemos hacer, pero es parte de lo que todavía no está en la guía. También las municipalidades, a pesar de que tienen ese decreto y de hecho fue modificado, aún falta que estén más involucradas. El tema de adecuación de las alcantarillas no está puesto en la guía, pero sabemos que ya se está realizando. Hay muchas cosas que yo en realidad aplaudo al MOP y a Progas, porque ellos han ido implementando y mejorando, que son cosas que no están en la guía, ¿verdad? Pero queremos también que queden por escritas. El tema de la señal fue una odisea. La señal se hizo, se oficializó, y al final el MOP solicita o quiere poner señales y el área de conservación le dice, no, es que usted no puede poner la señal porque tiene que hacerme un estudio técnico y científico de por qué la señal va aquí. Entonces es como se tiran la pelota, pero bueno, ahí van avanzando. Lo del protocolo de rescate, que también lo han trabajado. El tema de mantenimiento de los pasos de fauna, que creemos que es súper importante, y bueno, Marta hizo la tesis y en una zona en donde ella pues hizo una base de protocolo, y ahora el MOP está pues mejorando ese protocolo de mantenimiento para poder dárselo a conservación vial. El tema del monitoreo de los pasos, que bien uno puede conseguir esos estudiantes, ¿verdad? Y ellos se interesan y colaboran, pero ¿a quién le corresponde monitorear esos pasos que se hicieron? Los diseños y los costos siempre ha sido como un issue ahí de cuánto cuesta hacer una alcantarilla. Yo me acuerdo al principio que cuando preguntábamos que cuánto costaba hacer una alcantarilla de 2x2 y me decían que valía 100 millones de colones. Claro, ayer decíamos, bueno, eso no es nada, ¿verdad? Cuando los entes financieros dicen, eso no es nada comparado al costo de la obra total, pero uno tiene que saber eso y cuáles son los mejores diseños y el material adecuado para usarlo. Y algo muy importante es que a pesar de que estos estudios son solicitados durante el estudio de impacto ambiental o complementarios, no vienen a sustituir el estudio biológico real de ese estudio de impacto ambiental de la obra. Y nos pasó en un caso en que pues trataron de hacerlo eso, y eso es muy importante, que tanto el Ministerio de Obras Públicas, el MINAE y la CETENA exijan esas diferencias, ¿verdad? Es un estudio enfocado a animales en carreteras, no es un estudio enfocado tal vez en animales en la zona de impacto del proyecto. Exigir la calidad de los resultados. Y ahorita, aunque la guía no es de carácter mandatorio, prácticamente la están aplicando y ya se están contratando esos estudios para los nuevos proyectos. Como les comenté, el nuevo reglamento de la ley salió hace 2 meses, y dentro de ese reglamento se incluyó el tema de fauna en carreteras, ¿verdad?
Tenemos que trabajar más tal vez en revisar esas guías o esas exigencias que tienen los entes financieros y tratar de atraerlos un poco más a este taller. Fue invitado el BID, fue invitado el BESI, el Banco Mundial, pero bueno, no pudimos tenerlos aquí, porque ellos también como entes financieros pueden exigir más en esta calidad de estudios y de los diseños y la implementación de las obras. Fui muy rápida. No sé si tienen alguna pregunta. This isn't a question, it's a comment. Costa Rica and the people who have worked on this product can be very proud of what it is accomplishing and what it's going to accomplish. This is a superb product, and I would really encourage the other countries here represented to strongly consider creatively plagiarizing it. So, in other words, okay, creatively plagiarizing means to copy and improve it. A couple of things that I really see here are very important. One is, of course, the content is good, but as noted, it can be better. All of this that we're talking about can be improved as we learn more. So that's one thing, take it and make it better, and also make it for your country. But also the lesson of the user friendliness of this document is fabulous. I don't know how much you've been looking at the artwork that is done there, but that makes it very approachable for people who may not be very interested in this topic. And when we're talking roadkill, that's a pretty bad subject to talk about, but it doesn't minimize it, but it does make it more obvious to people. So, and the second point I think that's made this and will make this guide very effective is the creators have really emphasized distributing it, and also advertising, promoting it, and so people know about it. There's a lot of great information out there that people don't use because they don't know about it. So I think the promotion of this guide has been excellent, and it will serve what we're trying to do very well. Congratulations. Gracias, Ana. ¿Sí quieren que les traduzca? ¿O todos captaron el...? ¿Todos tienen el...? Okay. Gracias. Viendo la importancia de Setena y las entidades financieras en los proyectos aquí y consiguiendo que son importantes para tener las buenas medidas correctoras en los proyectos en el tiempo justo, no en la última hora cuando la fase de diseño está casi terminado. Mi pregunta son dos. ¿Piensas que tienes que adaptar la guía ahora, sabiendo lo que sabes ahora de este problema con Setena y con las entidades financieras? Y segundo, hablabas del BID, pero de las otras entidades financieras que hay en Costa Rica, como los bancos chinos, las otras entidades financieras, ¿cómo vas a incluir ellos en todo este proceso para que estén más al corriente de la guía? Con la primera pregunta, la guía fue enviada a Setena, ellos hicieron revisiones y tengo que ser muy honesta que las revisiones que hicieron fueron muy pocas, los cambios que ellos exigieron, porque nosotros tratamos desde cero adaptarnos a lo que ellos ya exigían a los proyectos. Con la segunda, sí tenemos que jalarlos más. De hecho, la idea, y bueno, ya hace un par de meses iniciamos con ese proceso de poder tener otro taller, tanto con Setena, con MOB, para hacer las observaciones, volver a revisar algunos vacíos que hayan, y en ese taller tal vez involucrar a estas otras personas. Yo sí sé que BID
Banco Mundial lo tiene, pero BCE, que es otro de los entes que financian aquí, o China, ha costado, pero la idea es poder hacer tal vez el otro año ese más acercamiento para tener también las exigencias que ellos tienen, ¿verdad? Y poder hacer como algo más general o más limpio con todas las cosas, no solo acatarnos a lo que exige BID, digamos. ¿Ya? Lo del banco y lo de la CETEM. Bueno, la guía, como Sandra dijo, es un documento y casi siempre en los libros viene el copyright, ¿verdad? Los derechos de autor, de que no se reproduzca. Nosotros, y el manual, si lo pudieron ver de ayer, de Gordon, también dice eso. O sea, nosotros tratamos de promover la guía se envió a más de 100 personas cuando hicimos su lanzamiento, la gente la pedía por correo, por Facebook, estuvimos promoviéndola, la guía va en la llave que se les va a dar. Entonces sí, la idea es que la aprovechen, que la adapten, que la mejoren para pues poder ir más en esta línea a nivel de región. Marco. Sí, gracias. Bueno, yo lo veo una buena herramienta y no sé hasta dónde acá podría surgir tal vez un manifiesto para la implementación y la utilización o la propuesta también, mejor dicho, con ya se mencionaron los organismos de cooperación, que cualquier proyecto que se promueva, pues que se tome en cuenta estos elementos, igualmente a los gobiernos. Bueno, acá pues el gobierno tiene el compromiso asumido, pero también en nuestros países tomemos en cuenta, y eso es muy valioso, que hay representación de otros países, poder llegar a ese acuerdo. Y ese acuerdo de actualización, de modernización, una revisión, qué sé yo, de aquí a un año, a 2 años, que pueda surgir ese compromiso, si fuera posible. Si nos llevan a los países a exponerla y compartirla, con mucho gusto. No, pero la idea es eso, ¿verdad? Que ustedes también la utilicen, y si quieren presentarla y comentar y decir. Yo sí sé que, por ejemplo, en El Salvador hay proyectos de infraestructura y tenemos una colega que está con el Banco Mundial y ella ha comentado sobre la guía. También en México se ha usado, entonces es de ustedes también, no es solo un trabajo nuestro. Esther, es un comentario. Si no entendí mal, doña Sandra está diciendo que la guía pues tiene que ser divulgada, hay mucha gente que no conoce qué es lo que dice esto, entonces obviamente no lo aplica. A mí me llegó la guía después de una reunión por correo electrónico, o sea, yo la busco en internet y no está disponible para descarga. Mi pregunta es, esto tiene derechos, son ustedes las autoras, pero ¿habría problema en poder divulgar eso en educación ambiental, dárselo a las municipalidades, dárselo a grupos organizados? Digamos, ahorita que nosotros estamos con la Ruta 1, pues mientras más ojos haya en la calle viendo estas cosas, pues un mayor monitoreo podríamos tener. Y la pregunta es esa, ¿se puede compartir de esa manera o se tiene que tener un permiso específico de ustedes de que sí es, digamos, esa es la duda? Nosotros en realidad siempre decimos que la compartan, nada más que nos informen, digamos, porque sí llevamos como una lista de quién la tiene y nada más, digamos, si hacen uso de las presentaciones y eso, nada más, ¿verdad? Decir que es parte de la guía. Voy a leerte lo que dice en la guía atrás. Dice: cualquier parte de esta guía puede ser reproducida o transmitida de cualquier forma y por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabación o cualquier medio de almacenamiento de la información, sin consultar a las autoras. Esta guía es para que sea aplicada por todos y todas los que la necesiten. Yo creo que es muy importante eso. Tal vez la guía la empezamos a hacer en el 2012, 13. Ya han pasado 4 años, ¿verdad? Y también hemos visto como un oleaje, ¿verdad? De actores y de participantes y de las personas que están aquí, de quienes estuvieron en ese momento en un principio y cómo se han ido pues uniendo, y probablemente en unos 2 años van a haber más gente que es diferente y que tal vez llegaron o se enteraron tarde, pero sí, la idea es que se vaya regando la bola y se vaya haciendo una bola bien grande. Ahora vamos a…
Dígame, Carlos. Es que sí hay unas. Bueno, antes que nada, sumarme a la felicitación de la guía. La verdad es que es pues un ejemplo, ¿no? Y me parece muy, muy positivo. En segundo lugar, regresando un poco al tema de las entidades financieras, eso me pareció muy interesante. Y tengo una duda. ¿Ha servido de algo este asunto de la firma de los protocolos de Ecuador, de las entidades financieras que firmaron supuestamente estos protocolos de Ecuador para tener una responsabilidad en el financiamiento de aquellas obras, sobre todo en países en vías de desarrollo, que supuestamente tengan el menor impacto social y ambiental? ¿Ha servido de algo y se podría acaso incluir esto en la guía? Que yo sepa, a nivel país no. Edwin sí, Irán. Tal vez ellos son compañeros que están directamente tal vez negociando con los entes financieros, entonces. Digamos, nosotros que tenemos financiamiento BID nos obligan a cumplir con políticas BID establecidas, que hay políticas sociales, políticas ambientales, políticas para indígenas y digamos, en particular nosotros tenemos misiones que vienen del banco cada cierto tiempo a verificar que las políticas que ellos solicitan que se implementen las estemos cumpliendo. Bueno, no es el caso, pero lo que nos dicen es, si venimos y la política no se está cumpliendo, podemos del todo quitar el financiamiento. Entonces, como que es un compromiso, en este caso del MOP y nosotros como entidad, unidad ejecutora, el velar porque esas políticas que el banco está poniendo las cumplamos en todo el ámbito de la obra. Pues probablemente sí lo han incluido. A nivel BID, nada más por eso. Sí, eso es un vacío y yo creo que bueno, de aquí de este curso puede salir eso de involucrar o de no involucrar, sino acercarnos más a esos otros entes para ponerle sobre la mesa el tema y que también tenga sus exigencias. Las tienen, pero tal vez no tan fuerte como el BID. Yo creo que el BID es el que más… Sí, solo para aclarar, con respecto a las políticas socioambientales del BID y del Banco Mundial son muy similares. Ellos ya aplicaban esas políticas del tratado que se firmó en Ecuador y son los entes bancarios con los que más ha trabajado Costa Rica. El que se pudo ver adherido, que va a estar obligado en aplicarlas, es el BES. A través de los compañeros de UNOPS se ha hecho divulgación tanto de la guía como de todas estas actividades que a nivel institucional se están desarrollando en materia de minimizar la mortalidad. Después también a través de la CAF. La CAF tiene conocimiento de la guía, también en los estudios que se han desarrollado de la Ruta 1, por ejemplo, de Barranca Cañas, la 160, los consultores utilizan como base la experiencia adquirida a nivel institucional aunado con la guía que nosotros les solicitamos que también tomen de referencia para hacer todas esas actividades. Entonces, realmente esto no es algo de la gente nueva que está ingresando, sino es algo desde que ustedes, cuando en alguna vez se les dijo, nosotros no contamos con herramienta, porque sí es cierto, no contamos con una herramienta. Entonces, este surgir con esta guía ha sido de un gran apoyo a nivel institucional y que ha sido de base para utilizarlo y que más bien hemos insistido a nivel institucional que la CETENA llegue a oficializar esta guía. Eso es lo que hemos insistido y por dicha lo están haciendo todavía aunque no sea oficializado. Pero sí, sí, nada más quiero aclarar que sí hay otros entes internacionales que conocen la guía y que está en implementación a nivel interno. Toda esa fila que está ahí son de la unidad del programa de gestión ambiental y social del MOP. Entonces ellos iniciaron, ¿verdad? Se han ido empapando y ahora son los que incluso están a cargo de protocolos de mantenimiento de pasos, de monitoreo, que tienen ahora en la tarde va a haber una presentación de eso. Entonces ellos son como los aliados perfectos. En esa misma línea, sí quisiera rescatar la importancia de esta guía y también decirles que mucho de lo que se ha hecho ha sido por voluntad, porque como bien lo decías, de momento no existe una ley que sería lo que obligue para todos los proyectos. Se ha hecho principalmente para proyectos financiados con el BID. En la parte de CETENA
actualmente está en un proceso de reforma. Tenemos el mismo problema de que el alcance de las salvaguardas o la protección que tienen diferentes instituciones no es el mismo que tenemos a nivel de normativa. Entonces, creo que este es un momento adecuado para que ustedes se acerquen ya con un producto revisado, ya hay experiencias, yo creo que todos los sectores menos o más han hecho observaciones, pero en aproximadamente 15 días se estará presentando un reglamento y luego viene la parte técnica. Entonces, yo creo que la invitación es para que en este momento se acerquen y es ahí donde yo creo que se podría ir incorporando. Sí, yo siempre, bueno, desde que salió y tuvimos ese acercamiento con CETEN y los demás, y ellos, que son los que hacen las contrataciones para las nuevas investigaciones, es eso, que a pesar de que no es, se está oficializada por la parte de ambiente, pero no está exigida, ¿verdad? No la exigen, la están pidiendo, o sea, le están exigiendo aunque no esté escrito por ley, y eso es para nosotros es un gran beneficio y una gran satisfacción de que la CETENA esté exigiendo eso, ¿verdad? Aunque no esté dentro de su reglamento por ley. Esperemos que ya el otro año ya esté oficializado. ¿Me dejas comentarte algo ya rápido? Bueno, pues los felicito por esta guía. La verdad yo no la conozco, nosotros venimos de México. Yo lo único que quería comentarte o comentarles aquí en este evento es que considero que esta guía y todos estos trabajos y esfuerzos que ustedes hacen debería incorporarse dentro del proceso de planeación carretero. Porque, ¿a qué me refiero en el proceso de planeación? Te voy a decir más o menos cómo lo hacemos en México, porque yo estoy en la parte de carreteras, yo llevo la parte ambiental de carreteras, y en México, para que la Secretaría de Hacienda, quien es la que otorga el recurso para que se construya un proyecto, nos pide 3 aspectos importantes para la viabilidad de un proyecto. Uno es el costo-beneficio, saber si realmente la inversión tiene un usufructo para el país. El otro es el aspecto ambiental y el otro es el jurídico. El aspecto ambiental, si nosotros a la Secretaría de Hacienda no le demostramos estos 3 características de un proyecto, no le da inversión al proyecto, ¿no? Entonces, por eso es que creo y considero que todo este esfuerzo que ustedes están haciendo, si no se incorpora en el proceso de planeación de un proyecto, no va a rendir el esfuerzo que ustedes quieren, porque todo esto de los pasos de fauna va a ir dentro de esa planeación y ahí va a estar la inversión que se va a requerir y de ahí van a poder obtener el recurso. Entonces creo que si eso no se incorpora en este proceso y que deben de incorporarse todas las entidades que aquí en Costa Rica o en los demás países de Latinoamérica no lo vean de esa forma, estos esfuerzos que hacemos, estos foros, se van a quedar como a medio camino, ¿no? Entonces creo que tienen que llevarlo a un poquito más allá con las entidades, con, no sé, aquí el sector carretero, tener que promoverlo y que lo incorporen dentro de sus criterios como parte del proceso de planeación de un proyecto, para que de esta forma ya no nada más sea el hecho de decir, bueno, aquí necesitamos un paso de fauna, sino que en el mismo proyecto, en la misma inversión, ya venga conceptualizado dónde y cuánto me cuesta los impactos ambientales para que mi carretera sea sustentable, ¿no? Que es la idea que se busca en esto y en estos foros, porque si no se pierde un poco todo este esfuerzo, gran esfuerzo que ustedes están haciendo. Sí, para eso creo que las 2 siguientes presentaciones van a tener un poco de aclaración. La Ruta 1, que es la que vamos a conocer mañana, estuvo desfasada en esa parte de planeación con esta exigencia. Ya las otras rutas, por ejemplo, el resto de la Ruta 1, que también vamos a pasar, es parte de lo que Irán me comentó ahora. Tenemos la Ruta 4, que también, entonces ellos han sido encargados de que en planeación ya se involucre este proceso desde un inicio. Entonces, bueno, y también viene la Ruta 32, que es lo que Daniela va a exponer. Entonces, por dicha, aunque no está exigido, ellos ya lo están haciendo porque están haciendo las contrataciones previo para incluir en el diseño y la planeación de la vía. Claro. Vamos a continuar con estos 2 casos, ¿verdad? Uno es la Ruta 1, que está a cargo de Esmeralda. Esmeralda Arévalo Hueso. Ella es bióloga con máster en manejo y conservación de vida silvestre, fue integrante del comité científico de la Comisión y Vida Silvestre.
Es docente e investigadora de la Universidad Latina, actualmente es miembro pues, del grupo Vías Amigables con la Vida Silvestre y lleva 4 años trabajando en el tema desde que realizó su tesis. Evaluación de la mortalidad de fauna silvestre en carretera interamericana norte entre Cañas y Liberia. Ha sido partícipe de diferentes actividades como en el Foro Marco Legal para la Regulación de Impacto de Infraestructura Vial y Eléctrica de Costa Rica, taller en carreteras amigables con la vida silvestre en el INVIO, organizadora y ponente del Simposio de Ecología de Caminos en la UNED. Ha participado en cursos, talleres sobre impacto de infraestructura humana, además en ICOET, en Estados Unidos, y es coautora de la guía. Esme nos va a presentar el impacto de la infraestructura vial sobre la mortalidad de fauna silvestre en la carretera interamericana norte en el sector de Cañas Liberia, que es parte de lo que ella obtuvo durante su tesis, ¿verdad?, cuando la carretera estaba siendo ampliada. Gracias, Esther. Bueno, como bien lo decía, decidimos presentar estos 2 ejemplos porque son un antes, durante y un después de la guía. En el momento en el que empecé a realizar mi trabajo, nos dimos cuenta de que estaba pasando esto, ¿verdad? En el 2012 todas una serie de instituciones se organizaron para abordar o tratar de abordar el tema de ecología de carreteras en Costa Rica y coincidió con que Cañas Liberia o esta carretera, o este tramo de carretera estaba pasando de 2 carriles a 4 carriles. Como Esther mencionaba, estábamos un poco desfasados. Lo que queríamos hacer, estábamos apenas determinando qué se había hecho en el país y qué se necesitaba hacer. La guía aún estaba en planeación, entonces los objetivos de este proyecto pues, fueron bastante básicos, porque la información que queríamos recaudar en ese momento era pues lo básico, ¿verdad? Cuál era el impacto en la fauna silvestre y pensando en la mortalidad por atropello. Otro de los aspectos importantes fue que estábamos en esta fase de que la carretera tenía tramos sin intervenir y tramos empezando a ser intervenidos. Entonces, los objetivos específicos que nos planteamos con este proyecto pues era identificar todas las especies, ¿verdad?, que estaban siendo atropelladas a lo largo de este tramo, que eran 50 kilómetros, sin embargo nosotros trabajamos en 39, en 40, porque eran los puntos más afectados. Hay un tramo de 10-15 kilómetros que coincidía mucho con un poblado, Liberia, y decidimos excluirlo. Y también en ese entonces estábamos con el boom de los puntos calientes, entonces también decidimos determinar los sitios con mayor muerte por atropello acá, pero no quedarnos acá. No decidimos hacer un poco de modelaje para tratar de relacionar los atropellos con las características, ¿verdad? Queríamos entender qué es lo que está pasando, no solamente por qué un animal muere ahí, sino qué es lo que hace o qué tiene el espacio que propicia los atropellos. Otra de las cosas también que estaba muy sonando en ese momento era el tema de la ciencia ciudadana. Entonces decidimos también poner a prueba qué tanto nos podría aportar desde la percepción de los pobladores que viven adyacentes a la carretera, ¿verdad? Ellos son los que están inmediatos al problema y queríamos ver qué tan verificable era la información que ellos nos daban. Entonces, el tramo está en la parte norte del país, es parte de la carretera interamericana, ¿verdad?, que atraviesa todo el país. Nosotros nos concentramos en este pequeño sector porque, como les menciono, estaba siendo ampliado. Este sitio atraviesa 2 áreas de conservación bastante importantes en la zona. Una es el área de conservación Arenal Tempisque y otra es el área de conservación Guanacaste. Y es interesante porque a lo largo de la carretera predomina el tipo de bosque seco tropical, ¿verdad? Es un bosque sumamente importante para la región, ya que en este lado del país es donde se concentran los reductos que quedan del bosque. El uso de suelos está bastante representado por cultivos de caña de azúcar, arroz,
potreros y muchos poblados que interesantemente viven muy a la par de la carretera. El estudio lo hicimos desde el río Cañas al río El Salto, 39 kilómetros, y los poblados que incluimos fueron Cañas, Bagaces y Liberia. Esta carretera ya mañana no se les va a ser tan ajena porque es donde nos vamos a concentrar en la gira. ¿Y por qué decidimos trabajar acá? Bueno, varios factores que nos estaban llevando a apuntar acá. Esther vive allá, entonces ella, antes de que viniera el proyecto de ampliación, de su casa al trabajo, siempre tenía estos reportes de animales atropellados. Entonces, en algún momento ella tomó la iniciativa de sacar una nota y exponer la problemática, ¿verdad? Entonces ya había unos listados de animales atropellados y pues generó la preocupación de qué iba a pasar ahora que la carretera pasaba a cuatro carriles. Otra de las importancias de esta carretera es que es una de las principales vías del país, ya que conecta a Costa Rica con el resto de Centroamérica y México. Además, cuando Costa Rica firmó el Tratado de Libre Comercio, se comprometió a una serie de mejoras en el país, y una de ellas es mejorar la infraestructura vial, porque esta va a permitir que se facilite el libre tránsito de comercio y de productos a nivel de Mesoamérica. Y bueno, el proyecto incluía aumentar la capa asfáltica de 2, ¿verdad?, a 4 carriles. También iba a incluir una ciclovía, que son estas aceras para que circulen las bicicletas, sobre todo porque los 3 poblados que les menciono viven muy cerca de la carretera y se transportan mediante bicicleta. 54 bahías, que son salidas para autobuses, y 9 puentes peatonales con espaldones de 1,80 m. Y entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque pasaría de ser una carretera de aproximadamente 30 metros de ancho a ser una carretera casi de 60 metros de ancho, ¿verdad? Entonces queríamos ver cómo esto iba a afectar el cruce, aquí un poco el diseño que ellos presentaron. Y además, porque esta carretera fue vendida o enseñada a los medios como una carretera modelo. ¿Por qué carretera modelo? Porque iba a incluir los famosos pasos de Fauna. En ese momento solamente había un tramo, que ahora más tarde nos van a hablar, que es en la Costanera Sur, de un proyecto súper interesante que había establecido pasos de fauna como tal, y luego vino Cañas Liberia, con este proyecto de vamos a hacer pasos de fauna terrestres, 9 pasos de fauna, aéreos 12, y entonces cuando empezamos a leer la justificación de estos proyectos nos dimos cuenta que pues no hubo una investigación, ¿verdad? A pesar de que, como bien lo decían los compañeros de Prugas, esta carretera fue financiada por el BID, y el BID tiene esta unidad que exige que haya pues estudios y que haya evaluación del impacto tanto ambiental como social, pero bueno, ahí en el camino nos fuimos dando cuenta de que no estaba siendo tan específico. Hago énfasis más de por qué escogimos esta carretera, es la que más aprendizaje nos ha dado de lo que se debe y de lo que no se debe hacer. Todavía después de 2 años de funcionamiento, los compañeros siguen trabajando de ver cómo se mejora y se remedian las fallas que hubo acá. ¿Cuál es la importancia de tener un estudio previo que nos diga dónde vamos a poner y qué vamos a poner? Pues eso, ¿verdad? Recordemos que al final de cuentas, en un país como Costa Rica, cuando se adquieren préstamos para realizar estas carreteras, pues quienes los pagamos somos nosotros, ¿verdad? Entonces, este dinero que se utilice bien. Entonces, no es hacer pasos por pasos, no es que le vamos a meter muchos pasos a la carretera y ya contamos con una infraestructura amigable con la vida silvestre. Esto va más allá, entonces por eso nos concentramos acá. Estos 9 pasos subterráneos terrestres no nos decían nada, todos se habían establecido del mismo tamaño. Además, los aéreos, habían hecho unas propuestas de algunos diseños, sin embargo tampoco se sabía qué tipo de fauna arbórea hay en la zona. Otro aspecto interesante
fue que los sitios en donde se habían establecido en el proyecto, en el diseño de colocación, no respondían a mucho. Encontramos que existe un documento en el cual la empresa lo que hizo fue hacer entrevistas a Joel Sáenz, ¿verdad?, que es nuestro referente a nivel nacional con el tema de ecología de carreteras, y pues él hizo ciertas recomendaciones muy generales. Algo interesante es que ellos mencionan mucho una investigación que se hizo por Lorena Torres, una estudiante de una universidad acá, y ella había evaluado la efectividad de alcantarillas en un paso, en un tramo dentro de parques nacionales, y había tirado información muy buena, porque ella estaba diciéndonos qué era lo que la fauna prefería, qué tipos de estructuras, ¿verdad?, cuadradas, redondas, y cuáles eran las variables que hacían que una estructura fuera utilizada por los animales. Entonces, era curioso que ellos hacían mención en este documento sobre la tesis de Torres, sin embargo, no aplicaban nada. Aplicaban más bien aspectos que se habían hecho en otras zonas del país o en otros países, ¿verdad? Entonces, esto de adaptar lo que ya existe en el país es sumamente importante. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hicimos? Para colectar los datos en carreteras determinamos una serie de variables, porque como les decía, lo que queríamos era tratar de entender en este momento qué es lo que causa los atropellos. Desarrollamos un tipo de parcelas, porque para analizar las variables que afectan o no el atropello, nosotros necesitamos datos negativos, ¿verdad? Y cuando hacemos investigación basada en atropellos, solamente estamos teniendo datos positivos, solo atropellos, 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 y no podríamos entender qué es lo que está pasando. Por eso dividimos los 39 kilómetros en parcelas de 100 metros de largo, lo hicimos así, 100 metros, y el ancho que tenía la carretera. En ese momento, toda la carretera estaba aproximadamente a 30 metros porque todavía no estaba la ampliación, entonces básicamente estas fueron. Se hizo detección de todos los animales muertos en carretera. Acá todavía no tomábamos datos de movilidad, ¿verdad? No estábamos como llegando a eso. Lo hicimos en el método más recomendado, en vehículo, a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Ya hay ahora muchos artículos que nos dicen exactamente a la velocidad que ir. Los hicimos diurnos y nocturnos, ¿verdad?, pensando en la historia natural de las especies, y bueno, los datos normales que se toman en una investigación como esta, que es el nombre común, las fotografías, el punto en GPS, fecha, hora y tipo de muestreo, que es sumamente importante la fotografía. Todos los que trabajan con este tema saben que identificar una chorcha de pelos y carne y huesos a veces es medio complejo. Otra cosa es que en algunos estudios, tanto de Tony como de Tom Langin, se habían empezado a medir estas variables topográficas para entender qué está pasando en las carreteras y cómo esto afecta a la mortalidad, ¿verdad? Entonces esto es una adecuación que se hizo a la propuesta de Langin y Joel en el 2009, que medimos si la carretera está al ras de la vegetación y después con respecto a los espaldones y formas físicas de la carretera. Otro aspecto que medimos para ver qué estaba pasando fue el tipo de curvatura, si los accidentes están pasando en una recta o si están pasando en zonas con curvatura, tanto sencilla como doble. La cobertura boscosa, ¿verdad?, que es sumamente importante entenderla. El lugar, como les decía, está muy representado por potreros, por caña, por arroz, y a nivel local. Nosotros no hicimos análisis a nivel espacial para evaluar los datos, sin embargo, sí contamos con un mapa de conectividad estructural para ver qué estaba pasando adyacente a la carretera, y cómo aproveché que la carretera estaba siendo pues intervenida en ese momento. Agregamos una variable que se llama relleno, y es porque en algunos momentos nos topábamos con estos escenarios. En un lado de la carretera todavía seguía existiendo vegetación y al otro lado ya no existía vegetación, entonces lo metimos como si faltaba de un lado o si ya estaba completamente sin vegetación. Como les digo, también en ese momento estaba de boom el tema de la ciencia ciudadana, entonces les metimos una entrevista
con ciertas preguntas que trataran de contestarnos preguntas que nosotros queríamos. Aprendizaje de este proceso es que, y nos dimos cuenta de que a veces el BID confía mucho en los entes y no está regulando, ¿verdad? Eso fue una de las cosas. Ya después en algunos otros talleres se habló con los representantes del BID y les comentamos que nos estábamos dando cuenta que a pesar de que la exigencia de ellos era muy buena, lo que se estaba haciendo en el campo era pésima, no la estaban evaluando. Cuando yo iba a hacer las entrevistas, la gente me recibía con muy mala actitud porque estaban súper enojados con la carretera, ¿verdad? Porque no les habían avisado nada y todos se los estaban imponiendo, no había, el grupo contratado por esto pues había hecho las cosas que se piden, ¿verdad? Socializan la información. Entonces lo que hacen es que se va a la comunidad, se pide una reunión en la municipalidad, llegan 3 personas y ya dicen ya se hizo perfectamente, pero no se va más allá. Entonces ya después esto lo hemos tratado de conversar con representantes del BID en el país y se ha hecho un poco pues más estricto en el tema. Y bueno, el análisis de datos los hicimos de 2 formas. Uno, para determinar los puntos calientes, pues se utiliza un estimador de densidad, ¿verdad? Que es un programa o es una herramienta dentro de un sistema de información geográfica, y esto nos deja ver de una forma bonita qué es lo que está pasando y cómo se están acumulando los eventos que estamos midiendo, en este caso los atropellos. Pero también para poder entender el peso de las variables que les mencioné anteriormente, lo que hicimos fue modelamiento. Y para este caso yo utilicé modelos lineales generalizados que me hicieron todas estas correlaciones, ¿verdad? Para tratar de entender qué es lo que estaba pasando. Logramos monitorear un total de 7 meses, en los cuales se incluyó época seca y época lluviosa. Se registró un total de 671 individuos, un total de 55 especies, y logramos realizar 82 entrevistas, dentro de los cuales nos reportaron 107 animales atropellados o que habían visto animales en la calzada. En el país se da lo que se da en la mayoría de países del trópico, ¿verdad? Siempre los más afectados son el grupo de los anfibios y de los reptiles, tanto a nivel de especies como a nivel de individuos. Y bueno, tuvimos también bastantes mamíferos atropellados y aves que se los voy a ir detallando de a poco. Las reptiles más atropellados fueron pues las serpientes, y dentro de los anfibios más atropellados fueron nuestros sapos comunes, el Rhinella marina. Y bueno, por grupo lo voy a pasar rápido. Dentro del grupo, como les decía, de los anfibios, pues Rhinella marina, ¿verdad? Que es una especie súper generalista y que aprovecha cualquier cuerpito de agua que se le haga. Algo interesante que surgió en el proyecto, que no lo medimos, es que cuando la carretera está en proceso de intervención, por los movimientos de tierra se crean muchos cuerpos de agua. Entonces, de repente movieron agua aquí o metieron una excavadora, quedó un pozo y eso es fiesta para los anfibios, ¿verdad? Entonces, este sapito, el sapo común de nosotros, tiene abundancias muy estables, o sea, es una de las especies con mejores estados de conservación porque tiene todos estos sistemas de adaptabilidad a cualquier cosa que haya. Además que las carreteras son una fuente de alimento, ¿verdad? Hay un montón de invertebrados, de gusanitos, de larvas, de insectos que son atraídos por las luces. Y después también tenemos otra ranita que es la rana de Taylori, de Forreri, perdón, y pues también, ¿verdad? Se moviliza, es una de este grupo de las ranas verdaderas, la más acuática, o una de las más acuáticas. Entonces era muy común encontrarla en estos pozos y tratando de cruzar la carretera. Dentro del grupo de los reptiles más atropellados tuvimos 2. Es curioso porque ya después en perspectiva hemos ido analizando todos estos resultados con estudios que se han hecho acá en Costa Rica y en otros países, y es porque mueren los reptiles, ¿verdad? Bueno, podríamos empezar a identificar pues el tema de la termorregulación, que es propio del grupo, y además hay una cuestión cultural, que la gente le tiene miedo o aberración a las serpientes, ¿verdad? En general. Entonces, ¿cuáles son nuestras 2 serpientes más atropelladas? La boa, que es una culebra muy grande,
que asusta mucho, que se nos come los pollos en el patio, ¿verdad? Eso era mucha la conciencia de las personas. Y después esta otra culebrita que le llaman ojos de gato y que parece una serpiente venenosa. Entonces la gente es como feliz porque logró atropellar una culebra, porque mató al bicho. Y dentro de los mamíferos más atropellados, pues tuvimos a los conejos y también tuvimos a los zorros pelones, ¿verdad? Otra vez tratando de explicar el por qué. Son animales que necesitan movilizarse mucho al día. Tienen una importancia en los ecosistemas, son dispersores primarios. Entonces, gracias a ellos es que muchas semillas se están dispersando, ¿verdad? De hecho, hay unos estudios en México en donde pues, lo han defendido un montón de las carreteras porque se está perdiendo las sucesiones primarias de los bosques porque estos están muriendo mucho en carretera. Sin embargo, cuando les tratamos de explicar la importancia de estos animales a la población en general, dicen son una plaga porque nos comen también los huevos y la basura la desordena. Y los conejos, ¿verdad? También que son bastante afectados. Después, con las aves, tuvimos dos grupos también bastante generalistas, que son los zanates, los quíscalos mexicanos, y las palomas, ¿verdad? Estos dos son especies también generalistas que están aprovechando todo lo que tiene la carretera, que es un reservorio de alimentación y bueno, hay una serie de especies más. Lo importante un poco acá es entender, como les decía, los modelamientos que hicimos con los modelos lineales generalizados. Entonces, para cada grupo se valoraron las mismas variables. Se contabilizó la curvatura, ¿verdad? Como les decía, la cobertura boscosa, la cercanía a cuerpos de agua, todo esto se metió. Para el caso de los anfibios, me explica que mis puntos de acumulación de mortalidad se da en zonas donde la cobertura del bosque es mayor a un 80% y además cuando el tipo de curvatura es una recta, ¿verdad? Tratando de explicar por qué esto de las rectas, no encontramos en ese momento artículos que explicaran en fauna silvestre qué era lo que está pasando, sin embargo sí lo había para atropellos de personas y tiene un poco de lógica, ¿verdad? Uno en las rectas que hace, acelera. Mientras que cuando vienen las curvas, pues uno tiende a ser un poquito más prudente y a bajar la velocidad. Entonces, bueno, está explicando las zonas y eventualmente fuimos entendiendo algunos aspectos porque nuestra carretera estaba cambiando. Se estaban quitando curvas y se estaban quedando con muchas rectas, ¿verdad? Porque es una carretera que iba a pasar de tener una velocidad máxima de 70 a 90 kilómetros por hora, entonces tiene que quitar la curvatura y aumentar las rectas. Entonces, por lo tanto, aumentar la mortalidad de estos grupos. Y pues los anfibios en general, a pesar de que nuestro sapito está bien, los anfibios en general pues son un grupo bastante vulnerable. En el caso de los reptiles, no surgió el tipo de curvatura, pero sí surgió las distancias a cuerpos de agua. Entonces, si podemos ver, entre más cercano se esté a un cuerpo de agua, mayor probabilidad de aumentar los atropellos, ¿verdad? Y vimos que la culebra más afectada, o el reptil más afectado en mi trabajo fue la boa, una serpiente que está bastante cercana a cuerpos de agua y que además también podrían estar relacionados al tipo de alimento, ¿verdad? Por lo general andan comiendo ranas y sapos que están ahí y otra vez la cobertura boscosa tiene importancia en la carretera. Como les decía, esta cobertura boscosa que nosotros tomamos no fue espacial, sino que fue local. Se tomó en un buffer de aproximadamente 5 kilómetros, ahí adyacente a la carretera, y es la cobertura que estuviera en este espacio, no espacialmente. Después, para el tema de los mamíferos, resulta que solamente la cobertura de bosque es la que tiene que ver, ¿verdad? Y bueno, los mamíferos en general son un poco más específicos en sus requerimientos, necesitan de bosque para ocultarse, ¿verdad? No se suelen exponer, entonces ahí otra vez la cobertura de bosque cercana a las carreteras teniendo un efecto pues negativo en los atropellos. Y algo súper curioso que nos fuimos dando cuenta con el tiempo es el tema de las aves. Las aves no responden a nada.
No hay una variable que me indique por qué aquí, por qué allá. ¿Y por qué puede pasar eso? Bueno, empezando, podríamos explicarlo por su propia naturaleza, ¿verdad? Su vuelo o su modo de desplazarse. No tienen un limitante, se pueden mover hacia donde quieran. Las encontramos tanto en las zonas ya muy abiertas, muy afectadas, o en zonas en las que todavía la carretera permanecía intacta. Además, muchas de las especies que encontramos son especies generalistas que están aprovechando alimento, y estas carreteras, si uno las ve pasar los carros de carga, ¿verdad? Los que transportan arroz, los que transportan muchas semillas y granos, van dejando todo, y pues las aves siempre tienen donde alimentarse. Y si hablamos de las carroñeras, pues aún mejor, ¿verdad? Esas son las que siempre tienen comida. Y esta ya es una manera muy visual de empezar a ver. Mi trabajo, ¿verdad? Los 30 kilómetros, 39 kilómetros que trabajamos desde el río El Salto al río El Cañas, empezamos a ver cómo se distribuyen o en dónde se distribuían los puntos de mayor mortalidad. En este caso, podríamos ver un poco la conectividad estructural a nivel espacial, ¿verdad? Y se acuerdan que con el tema de los anfibios, donde más mortalidad había, era donde había mayor cobertura boscosa y además donde había una recta. Resulta que esta zona en la Hacienda La Pacífica es una recta de como 2-3 kilómetros y que aún sigue siendo ya con la carretera 4 kilómetros. Ahí se me acumularon mis atropellos de anfibios, de reptiles y de mamíferos, ¿verdad? Es la zona que, como repito, es donde más. Entonces, si yo hubiera tenido estos datos, ¿verdad?, previos a la ampliación o al diseño de los pasos, hubiésemos podido decir que estos eran los primarios, ¿verdad?, según explicaba Tony. Aquí debíamos empezar a ver qué tipos de medidas podríamos poner y luego empezar a definir algún criterio para ponerlos estos, ya fueran respondiendo a cuerpos de agua o respondiendo a alguna otra necesidad. Especies importantes porque en la zona tenemos jaguares, tenemos pumas y tenemos manigordos, o sea, tenemos una cadena bastante importante de animales. Y el tema de las aves, ¿verdad? Estas no, en todo lado las tenemos atropelladas, y el tema de las aves ha sido bien complejo acá en Costa Rica y todavía se sigue determinando de ver cómo se soluciona. Con respecto al tema de lo que piensa la gente, bueno, no les puse lo que piensa la gente porque en realidad ellos estaban muy enojados de la carretera. Me concentro en presentarles lo de los animales que nos reportaron. Ellos dicen sí, siempre vemos animales atropellados. De hecho, siempre la carretera nos está atropellando nuestros perros, nuestros gatos, nuestras gallinas, nuestros caballos, todo nos mata. Entonces, pues casi siempre lograban determinar qué tipo de animal era el que estaban viendo atropellado, si era su gato, su perro o alguna culebra. Y dentro de los animales que ellos lograron identificar, pues están culebras en general, ¿verdad? La gente que logra reconocer una boa, y hay una serie de, bueno, el zorro pelón, los pisotes. Lo importante es que son datos que concuerdan con los datos encontrados bajo la metodología utilizada, ¿verdad? Estos datos uno tiene que ser bastante cuidadoso cuando los utiliza porque tienen un sesgo increíble, ¿verdad? De la gente que reconoce culebras, o reconoce cualquier tipo de animal, pero ayudan a rellenar esta hamburguesa que estábamos diciendo, ¿verdad? Porque se vuelven en una fuente más. Ellos, como les dije al principio, pues son los que están ahí. Entonces, conclusiones del trabajo, pues anfibios y reptiles ha sido la norma en todas las investigaciones que se siguen haciendo en el país, en casi la mayoría. Hemos visto algunas investigaciones que se están haciendo que no los tiran como los principales afectados, y que esto responde a características fisiológicas y necesidades del agua que tienen estos dos grupos, ¿verdad? Y entonces, retomando incluso puntos con Gordon, los cuerpos de agua juegan un papel sumamente importante, ¿verdad?, para las especies. La mayoría de atropellos se registró en las rectas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta o tomar en cuenta la topografía de la carretera para implementar medidas ambientales. Y esto de la topografía, pues en este momento era la segunda casi en la que se había
implementado estos métodos así todos rigurosos y este montón de variables, en ese momento era una variable poco utilizada. Ya ahora en la actualidad es una variable que nos está dando bastante información. Y bueno, en el segmento de la carretera, esta que les hablo, pues mañana vamos a ver los tipos de fauna que hay y con estos datos que les doy, que fueron los puntos calientes y los que explicaban todas las variables o donde se conjuntaban todas las variables, es de aproximadamente 2.5 kilómetros y ustedes serán los que puedan evaluar mañana si las medidas que están ahí pues están cumpliendo o podrían cumplir o si necesitan reajustarse. Hay un poquito de la importancia de la participación ciudadana y bueno, recomendaciones, ¿verdad? Este tipo de investigaciones en aquel momento pues tratamos de perseguir a la gente regalándoles el trabajo, diciéndoles dennos chance, la investigación va a empezar, si ustedes nos dan 3 meses ya vamos a tener una curva de acumulación y ya vamos a tener algo, pues no, no se quiso, entonces también hacer hincapié en eso, ¿verdad? Que estamos acá para trabajar en conjunto. La conservación a todos los niveles, aquí estamos concentrados en ecología de carreteras, pero a todos los niveles es a lo que apuntan los países y la conservación no se va a dar si todos no nos unimos, ¿verdad? Dejemos egos aparte y empecemos a trabajar en conjuntos. No somos biólogos todos, no somos geólogos todos, no somos ingenieros todos, ni sabemos de aspectos de finanzas, entonces unámonos, ¿verdad? Entonces esto es lo que delató o puso en evidencia Ruta 1, que nadie quería trabajar junto y todo el mundo se apropió y dijo esto es lo que pasa. Vamos a seguir escuchando más de Ruta 1 porque como les digo ha sido con lo que se ha aprendido de lo que no se debe hacer por lo general y algunas cosas buenas que cabe rescatar. Entonces ahí esto de las recomendaciones pues van por ese lado. En el momento que hice pues mi trabajo, estas eran las instituciones que me apoyaron y no sé si tienen alguna consulta. Buenas, ¿se está haciendo algún monitoreo en la Ruta 1 en este momento, en esa misma sección? Sí, la Ruta 1 yo creo que nunca la vamos a terminar de estudiar. Entonces, posterior a mi tesis, ya se hicieron 2 investigaciones, una para determinar el atropello durante el funcionamiento ya de la carretera para ver si los pasos de fauna estaban teniendo efecto y se hizo otra que la va a presentar ahora Alejandra, que fue una evaluación de los pasos de fauna versus las alcantarillas para ver si se estaban haciendo y tenemos algunos otros proyectos para empezar a evaluar los pasos aéreos y más, si se da. Esmeralda, ¿cuántos tigrillos encontraron en la carretera? Ninguno. Cuando yo hice el estudio, ninguno. Y en ese estudio hiciste como abundancia de aves, dijiste que no había ninguna variante entre bosque y áreas abiertas, pero bueno, tuve la oportunidad de trabajar con una chica que hizo un estudio en bosque conservado y ella hizo un estudio de telemetría y las especies de áreas conservadas tienen un rango de distribución y se mueven muy poco, o sea, no se van a mover áreas abiertas. Si quise encontraste aves generalistas en ese espacio abierto, seguro no eran especies de áreas conservadas, por decir un Triotorus rufalvo de áreas abiertas y un Triotorus modesto de áreas conservadas. Ese no se va a mover al área porque no se mueve. En estudios de telemetría, ellos no se mueven tanto. Sí, nosotros estábamos muy cercanos a 2 parques importantísimos para aves. Uno es Palo Verde, ¿verdad? Que recibe todas las migraciones y Lomas de Barbudal también, sin embargo no. De hecho es algo que nos hemos estado preguntando porque en varios estudios que se han hecho y en los cuales hemos sido partícipe de los análisis no responden a esto, no responden al tipo de bosque. Actualmente tengo un estudiante que está empezando solo con aves en zonas alteradas y no alteradas para ver si empezamos a encontrar algo, porque aquí no está saliendo como una explicación. Una consulta sobre los puntos calientes de la metodología. ¿Cuál es el radio que usó para la aplicación de los puntos calientes? 5 kilómetros.
Lo hice basado en los rangos de acción de las especies más grandes que podría encontrar ahí. Entonces, o decir la distancia entre punto y punto y punto, en donde yo le digo sepáreme cada 500 metros. Es exactamente, digamos, cada cuánto él genera un punto que uno lee, cada 500 metros. ¿Y por qué cada 500 metros? Lo decidimos pensando en que la carretera, el tramo era bastante pequeño y queríamos que fuera representativo. Si no, si le empezábamos a meter, porque uno puede empezar un poco a jugar, nos dispersaba mucho los puntos. Entonces eso uno lo puede variar dependiendo el rango. Digamos, en Ruta 32, que ahora Dani va a hablar, se amplió eso y se dijo cada kilómetro, entonces vos vas, el criterio que en ese momento nosotros utilizamos es que era muy pequeño y se nos dispersaban mucho los puntos. Podría ser un criterio. Buenos días, Esmeralda. Un tema de discusión a nivel interno es la New Jersey. La New Jersey, y todavía a la fecha, tenemos a nivel interno esa discusión. No sé si la otra compañera también va a tomar este tema, ¿verdad? Y lo otro, un fenómeno que hemos visto cuando vamos a hacer algún tipo de inspección o tenemos que transitar por ahí, es que en la New Jersey se llega a acumular material y entonces muchas aves, sobre todo las generalistas que hemos visto, llegan, se posan ahí a la búsqueda de material para sus nidos y todo eso, por el tipo de paja y todo esto, y ahí es donde se produce eso. Eso antes no sucedía, antes lo que usted pasaba era en las mañanas y veía este intercambio, ahora no, ellas vienen, toman este material y ahí pasa esa situación. Sí, el tema de la New Jersey, como usted bien lo dice, sigue siendo el tema de discusión porque responde a un tema de seguridad vial, ¿verdad? Incluso con Abraham se han hecho algunas sugerencias, de hecho también con Gordon lo hablábamos durante la gira para ver si hay algún tipo de adecuación. Hemos visto en otros países algunas pequeñas adecuaciones que le hacen a la New Jersey, pero mientras va a ser un tema siempre de seguridad vial. Entonces, hasta que en el momento en el que los ingenieros logren encontrar una adecuación, hemos sugerido varias adecuaciones, ¿verdad? Desde la que deja un espacio, que es el que se utiliza para humanos, hasta hacerles unos espacios abajo, o el que creo que Abraham en algún momento planteó, que eran hacer una serie de pilotes, ¿verdad? Como dejar como abierto. Pero no se acepta todavía porque se dice que, bueno, la función de la New Jersey es absorber la velocidad y devolver el carro a la pista y no hacer que se meta al carril contrario. Entonces, seguirá siendo un tema que responda más a seguridad vial que a la adecuación que se le pueda hacer para fauna silvestre. Podríamos discutirlo incluso mañana que estemos en campo, ¿verdad? Con los ingenieros, con Gordon y con todos los ingenieros que nos acompañan. Perdón, para seguir con lo de los puntos calientes. Si ustedes eligen no sé, ese radio que lo ampliaron a 500 metros o 1 kilómetro, después, digamos, si te da una zona de un punto caliente de 1 kilómetro o 500 metros, ¿a dónde se elige después a dónde colocar el paso entonces? Uno puede jugar con rangos, porque también algo ya nuevo que estamos haciendo y que ahorita Dani dice, al principio cuando yo hice mi investigación estábamos iniciando, ahora hacemos una corroboración en campo porque a veces el punto caliente te da muy bonito, ¿verdad? Entonces si uno va al campo y resulta que ahí no se puede incorporar una señal de tránsito. Hemos jugado con 200, 500 metros de ver cuánto se puede uno correr. La distribución de los datos uno la puede ver espacialmente en la computadora, entonces vos podés tomar decisiones y podés decir, bueno, en el kilómetro 5 me está dando el punto caliente. Y si vos ves tus datos en tus mapas, empezás a ver hacia dónde se te acumulan. Entonces podés sugerir que das un 500 metros hacia la derecha o hacia la izquierda, o en el centro, que ellos puedan jugar los ingenieros con ese rango de 100, 200, hasta 500 metros. Lo hemos hecho porque vamos al campo y nos damos cuenta que no se puede poner el paso de fauna. El compañero también para complementar eso, creo que siempre está de la mano que vean en campo con los ingenieros, porque aunque nosotras vayamos al campo, y eso pasó con lo que Daniela va a contar,
Uno llega, ve y dice, bueno, sí, aquí muy bonito, pero el diseño de la obra, lo que los ingenieros tienen, no, resulta que aquí va la parada de bus con el aletón y todo, entonces hay que correr el paso más allá. No sé si puedo hacer el aporte o no. Un segundo. Si me dicen que en el café, lo hago en el café. Sí, porque bueno, ya estamos atrasados. Vamos atrasados. Entonces en el O en café. la gira, Abraham, si es propiamente de esa ruta. Sí, es básicamente, sí, eran comentarios básicamente. No solo el Haga proyecto. el comentario mientras abro la presentación. Bueno, básicamente el derecho a la respuesta o a la defensa, hay que tener cuidado cuando se dice que el proyecto tuvo problemas de socialización porque hubieron miles de quejas y se hizo un proceso de atención ciudadana bastante importante que al final de todo hizo que el programa del 2015 ganara el premio a la mejor ejecución de los proyectos del BID, incluyendo la parte socioambiental. Y de todas las quejas que se hicieron en Caña Liberia, ninguna llegó a niveles legales ni a nivel de dirección ejecutiva. Entonces, el trabajo que se hizo con Caña Liberia fue uno de los mejores trabajos que ha hecho el CONAVI en temas de socialización. No a todas las personas se les va a quedar bien, siempre va a haber gente que va a dar quejas. Caña Liberia, sin duda alguna, fue una de las lecciones importantes para la administración porque ahí vimos que no era solo el aspecto biológico el que había que tener en cuenta, sino aspectos sociales como los vecinos. Y eso nos llevó a mejorar los términos de referencia. Con el tema de las New Jersey, si no me equivoco, Pantera nos va a ayudar con el monitoreo cuando la carretera esté en funcionamiento y se va a implementar un nuevo sistema que arrojó el estudio de pasos de fauna, que es el sistema de estos pilotes centrales en lugar de New Jersey, y ahí vamos a ver si funcionan o no funcionan. Y sí, en la ruta 35, que es Punta Norte. Y esas serían las observaciones. Una pregunta. En los puntos calientes que usted detectó, ¿hay algún paso de fauna que se haya construido por el proyecto Caña Liberia? Sí, la Pacífica.